Mi nuera me llamó el viejo miserable en la cena de su boda. Dijo, un brindis por ese viejo miserable que siempre intenta impresionarme. Sonreí y me levanté de inmediato para irme de la cena. 2 días después, mi hijo me llamó, suplicando. Lo que ocurrió fue bastante increíble. Siempre creí que si trabajaba duro, me mantenía honesto y amaba a mi familia con fiereza, el mundo me devolvería esa deuda con paz en mi vejez. Me llamo Raymond y pasé 35 años como ingeniero estructural. Más vigas de acero y concreto de las que la mayoría de los hombres podría contar. Nunca fui ostentoso. Nunca ansié poder o reconocimiento. Solo quería construir algo que durara. Y lo hice. Ladrillo por ladrillo. Un hogar con un porche amplio, un jardín inclinado y tablones crujientes que resonaban con risas e historia. Después de que mi esposa falleció, esa casa se sintió como una catedral vacía. Cada habitación resonaba con su ausencia, pero no podía obligarme a venderla. Así que cuando mi hijo David se comprometió con Melissa, se sintió casi divino, como si la casa pudiera respirar de nuevo. Les dije que quería que la tuvieran, no alquilada, no prestada. La firmé a su nombre, así de simple. Lo llamé un regalo generacional. Un nuevo comienzo en un lugar construido con manos callosas y buenas intenciones. La primera vez que conocí a Melissa, noté sus ojos calculadores. Era lo suficientemente cortés en la superficie, pero se movía como alguien que audicionaba para un papel que ya creía merecer. Aún así, sonreí. David la amaba, y él siempre había sido un buen hijo. Tranquilo, reflexivo, más artista que matemático, pero estable a su manera. Me dijo que ella lo mantenía con los pies en la tierra, así que no dije nada cuando hacía pequeños comentarios sobre el papel tapiz anticuado, sobre mis adorables sillitas de jardín, o incluso sobre mis estanterías polvorientas. Me repetí que eran nervios. Los jóvenes tenían gustos diferentes. No iba a ser de esos padres que se metían en cada decisión. Quería que construyeran una vida y mantenerme lo suficientemente cerca para ayudar si tropezaban. Ese fue mi error. No entendí entonces que algunas personas solo interpretan la bondad como moneda para explotar. El día de la boda estuvo nublado pero cálido. Ese tipo de tarde que ya se siente envuelta en nostalgia antes de terminar. Hicieron una ceremonia pequeña en el patio trasero, íntima y de buen gusto. Incluso pagué la mitad, aunque nunca me lo pidieron. Yo lo ofrecí, esa era mi manera. Melissa apenas reconoció el gesto. Pasaba a mi lado con besos al aire y calidez fingida, como si yo fuera un adorno más que un participante, pero mantuve mi paciencia. Llevé la corbata favorita de mi difunta esposa. Me puse de pie cuando me lo pidieron. Sonreí para las fotos. Brindé en silencio desde un costado, sabiendo lo sentimental que podía volverme. No quería hacer que ese día se tratara de mí. No fue hasta la cena, después del pastel y el baile, cuando realmente los vi por quienes eran, quién era ella y en qué estaba él dispuesto a convertirse por ella. Estábamos todos sentados en el área techada, con luces colgando de las vigas, las risas elevándose sobre la música suave. Melissa ya había bebido demasiado champán, tenía las mejillas enrojecidas y la voz lo bastante alta como para llamar la atención. Se levantó, copa en mano, tambaleándose un poco mientras golpeaba con un tenedor el borde. «Solo quiero agradecerles a todos», dijo riendo. «Especialmente al papá de David por siempre esforzarse tanto en impresionarme». La gente rió de manera incómoda. Luego agregó más fuerte. «En serio, un brindis por ese viejo miserable que nunca logró descifrarme». Sus amigas estallaron en carcajadas. Incluso David esbozó una sonrisa, con los ojos fijos en su servilleta. Sentí cómo se me apretaba el pecho. Recuerdo el momento exacto en que sus palabras se registraron como una aguja atravesando tela suave. Las risas, las copas chocando, y mi hijo, en silencio. No me inmuté. No hablé. Esbocé una leve sonrisa, me levanté de mi asiento, asentí sin mirar a nadie en particular, y me marché. Sin escenas, sin portazos, solo una salida silenciosa. Al menos mi dignidad se mantuvo intacta. El trayecto a casa duraba apenas 15 minutos, pero se sintió como cruzar un continente. No lloré, no me enfurecí. Solo repetía en mi cabeza una y otra vez. Viejo miserable, siempre intentando impresionar. Como si mis gestos de buena voluntad hubieran sido patéticos, como si todo lo que había dado no fuera más que una actuación desesperada. Entonces lo entendí. Nunca quisieron la casa. Querían la propiedad. Querían la seguridad de mi pasado sin la carga de respetarlo. Melissa nunca me vio como familia. Me vio como un obstáculo,
una reliquia vieja que estorbaba en la vida pulcra que quería. ¿Y David? Él tuvo una elección. En ese momento, eligió su risa en lugar de mi presencia. Eligió el silencio en lugar de la solidaridad. Esa traición fue más fuerte que cualquier insulto. Pasé los siguientes 2 días en silencio. Apagué el teléfono, ignoré el timbre. Me senté en la mesa de la cocina con un bloc amarillo y un bolígrafo y enumeré todo lo que había hecho por ellos en los últimos 3 años. Cada regalo económico, cada rescate de emergencia, cada favor. No por rencor, sino por claridad. Necesitaba verlo escrito. Luego hice una llamada a mi abogado. La casa, aunque regalada de corazón, nunca había sido transferida formalmente. Yo seguía teniendo la escritura. Ese fue mi descuido, y ahora, mi salvación. Le dije que quería ponerla en venta de inmediato. Sin demora, sin explicación. Me preguntó una vez si estaba seguro. Respondí, más que seguro. Porque por primera vez en mi vida no me sentía padre. Me sentía un tonto que confundió provisión con propósito. Esa casa significaba algo para mí. Era la última pieza viva de mi vida. Imaginaba nietos jugando en sus pasillos, cenas de domingo llenas de charla y anécdotas. En cambio, la había entregado a personas que la despreciaban, que me despreciaban. Y aquel brindis no fue solo una broma, fue una declaración, una revelación. Yo no era parte de su futuro. Era una nota al pie que toleraban por lo que podía dar. Y una vez que lo di, fui desechable. Así que hice lo único que no esperaban. Me volví escaso. Y luego, necesario de nuevo. No por venganza, sino por respeto propio. Si tenía que ser el villano en su historia, que así fuera. Pero prefería ser un villano con columna vertebral que un padre que siempre pone la otra mejilla solo para ser invitado al próximo insulto. No respondí a la primera llamada de David ni a la segunda. Cuando envió un mensaje que decía simplemente «¿Podemos hablar?», lo miré durante 1 hora sin contestar. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Rabia mezclada con dolor. Y debajo de ambos, una comprensión hueca. Las cosas nunca volverían a ser como antes. Hay un tipo particular de silencio que sigue a la traición. No es la quietud de la paz, sino la que grita debajo de la piel. Caminé por la casa como un fantasma esos 2 primeros días, abriendo cajones que no había tocado desde que murió mi esposa, pasando la mano por marcos de fotos viejas, respirando el olor de la madera añeja y la lavanda seca. Ya no lloraba por el insulto en sí. Lloraba por la ilusión a la que me había aferrado. La idea de que el amor, especialmente el familiar, garantizaba respeto. Porque no lo hace. Nunca lo hizo. Y ahora yo era solo un hombre solo en una casa llena de recuerdos, viendo cómo la base de la paternidad se resquebrajaba bajo mis pies. Llamé a mi abogado la mañana después de esa larga noche solitaria. Le dije que procediera a poner la casa en el mercado de inmediato. Parecía sorprendido, como si no esperara que lo llevara hasta el final. Supongo que pensó que me enfriaría, que el tiempo y la culpa suavizarían la herida. Pero ya no estaba enojado. No en el sentido habitual. No me movía la venganza, sino la claridad. Les dije que ellos habían tomado su decisión. Ahora yo tomaba la mía. El proceso legal fue rápido, más rápido de lo que anticipé. Como la escritura nunca fue transferida legalmente, ellos no eran propietarios, eran invitados. Y como invitados, su bienvenida había expirado. La notificación de desalojo llegó en 48 horas. Me advirtieron que podría ponerse feo. Dije que no me importaba. Había resistido tormentas peores. Lo que importaba ahora era el principio. Ellos se habían reído de mí, me habían humillado públicamente y asumieron que lo tragaría como un anciano demasiado desesperado por ser querido. El primer golpe real vino cuando David volvió a llamar, esta vez en pánico. Eran las 10:37 p.m. Casi no contesté, pero algo en mí quería escuchar su voz, ver si decía lo correcto. «Papá», dijo de inmediato. «Acabamos de recibir una notificación de desalojo. ¿Qué demonios está pasando?» Sin saludo, sin disculpa, solo pánico y acusación. Me recosté en la silla, mirando la pantalla oscura del televisor frente a mí. «Es exactamente lo que dice», le respondí con calma. «Tienen 30 días para desalojar». Hubo una pausa al otro lado y luego... «¿Hablas en serio? ¿Vas a hacer esto por una broma?» Melissa estaba borracha. No lo decía en serio. Dejé que esas palabras colgaran en el aire. Podía oír su voz de fondo, chillona y furiosa, preguntando qué había dicho yo. No respondí enseguida. Quería que el silencio le pesara como me pesó a mí.
que se asentara en su estómago como plomo frío. Ella me llamó viejo miserable, dije finalmente, con voz firme, delante de todos. Y tú, hijo mío, te reíste. David empezó a balbucear, intentando explicar, minimizar. No fue así, dijo. Solo estábamos bromeando. Era una broma. La gente estaba bebiendo. Vamos, papá. Pero yo no iba a aceptarlo. No, David. Fue una falta de respeto. Y tu silencio fue un acuerdo. No me defendiste. No la pusiste en su lugar. Solo te sentaste ahí como si todo estuviera bien. Podía oír tu respiración agitada. ¿Así que nos echas? ¿Arruinas nuestras vidas porque tu ego salió herido? Fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí se rompía, no con furia, sino con determinación. Te di un regalo. Lo convertiste en un arma. Y ahora recupero lo que es mío. ¿Quieres un lugar propio? Encuéntralo. Trabaja por él como lo hice yo, porque en esta casa el respeto no es opcional. Colgó. Sin adiós, sin resolución, solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe a través de una línea muerta. Me quedé en la oscuridad después, escuchando el silencio otra vez, pero esta vez no era doloroso. Era necesario, como limpiar una herida para que sane bien. No dormí mucho esa noche, pero tampoco me revolví en la cama. Estaba despierto, recordando todos los cumpleaños, las rodillas raspadas, la matrícula universitaria, los viajes nocturnos cuando se le descomponía el coche. Todas las formas en que siempre estuve ahí sin dudar, y cómo todo se borró tan rápido por la sonrisa burlona de una mujer y el silencio cobarde de mi hijo. Entonces entendí que ser padre no significa ser un felpudo. Significa enseñar lecciones, incluso cuando duelen, especialmente cuando duelen. Durante la semana siguiente recibí una avalancha de llamadas y mensajes. La madre de Melissa me llamó cruel y rencoroso. Un primo me escribió que debía ser el hombre más grande. Un ex colega vio una publicación vaga que Melissa había hecho en Facebook y me preguntó si todo estaba bien. No respondí a ninguno. No le debía explicación a nadie. Lo que había hecho no fue venganza, fue corrección. Una recalibración largamente necesaria de los límites. Cuando la gente te muestra quién es, cuando se burlan de tu bondad y se ríen en tu cara, o lo aceptas o cambias los términos de la relación. Yo cambié los términos. Y por primera vez en años, sentí que no me estaba encogiendo para hacer espacio a personas que nunca habían hecho espacio para mí. Entonces llegó la carta. Un sobre escrito a mano, sin remitente, solo mi nombre en la caligrafía reconocible de David. Dentro había una sola hoja. «Papá», empezaba. Metí la pata. Admitió que le avergonzaba cómo lo había manejado. Dijo que no supo cómo hablar en ese momento sin empezar una pelea. Dijo que Melissa podía ser dura cuando bebía. Dijo que tenía miedo de que yo me alejara. Esa parte dolió más. Tenía miedo de que yo me alejara, como si no hubiera estado siempre en la orilla llamándolo con la mano todo este tiempo. La carta terminaba con: «Por favor, reconsidera. No dejes que este sea el final». La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado, la puse en el cajón donde guardaba las cartas de mi esposa y lo cerré sin responder. Porque esto no era el final. Era el comienzo. De límites, de silencio, de paz ganada con dolor. No odiaba a mi hijo, pero tampoco podía confiar en él. No todavía. Tal vez nunca. Esa es la parte que nadie te dice sobre la paternidad. No se trata solo de amor, se trata de límites. Y yo finalmente había encontrado los míos. La llamada llegó una semana después de la carta, y algo en el momento me dijo que no sería una disculpa. Estaba sentado en la sala de sol, tomando café negro, viendo cómo la luz de la mañana se extendía por las baldosas cuando mi teléfono vibró en la mesa. El nombre de David iluminó la pantalla. Lo miré un rato, pensando en todos esos años en los que dejaba todo por escuchar su voz, cuando era pequeño, y yo todavía era su héroe. Finalmente contesté, no porque esperara algo nuevo, sino porque necesitaba escuchar por mí mismo qué tipo de hombre había decidido ser mi hijo. «Papá», empezó con la voz tensa, como alguien que intenta contener la rabia o el arrepentimiento. No podía distinguir cuál. «Tenemos que hablar en persona». Me recosté en la silla, que crujió bajo mi peso. «Dilo ahora. No hay necesidad de gastar gasolina fingiendo que somos algo que no somos». Hubo una pausa larga, de esas que parecen que alguien hojea un mazo de tarjetas con todas las cosas equivocadas que puede decir. «Melissa está embarazada», soltó. Parpadeé. Las palabras cayeron como un golpe sordo.
No porque no me importara, sino porque no podía decidir si usaba la noticia como arma o si realmente me estaba buscando. Felicidades, dije con frialdad. Espero que el bebé herede tu sentido del tiempo. Suspiró. Vamos, papá, estoy intentando aquí. Me quedé callado, dejando que el silencio hiciera el trabajo pesado. Finalmente dijo, ya entendiste el punto, ¿ok? Melissa se pasó de la raya. Pero no puedes desarraigarnos así. Estamos formando una familia. Ahí fue cuando sentí la furia subir. No ruidosa, sino aguda y certera. Ustedes mismos se desarraigaron en el momento en que decidieron que mi dignidad era menos importante que su chiste barato. Él trató de suavizar la voz, entrando en ese tono que usaba de adolescente cuando quería que yo lo liberara de un castigo. Ella no lo dijo en serio. Había bebido mucho. Sabes cómo se pone cuando está nerviosa. Cerré los ojos respirando lento. ¿Y tú sabías cómo era yo cuando te regalé esa casa? ¿Eso la detuvo? Pregunté. ¿Eso te hizo defenderme? ¿Te impidió sonreír cuando me convertí en el hazmerreír frente a un salón lleno de extraños? Lo escuchaba respirar con desigualdad, como si quisiera discutir pero no tuviera base. No pensé que te doliera tanto, murmuró. Ahí fue cuando exploté. No con gritos, sino con precisión. No pensaste en absoluto, David. Ese es el problema. No pensaste que haría algo. Pensaste que tragaría el insulto y aún así aparecería con un cheque en Navidad. Hubo un silencio quebradizo. Luego cambió de táctica, esta vez a la culpa. No tenemos a dónde ir, papá. Los padres de Melissa tienen un lugar muy pequeño. Está siendo difícil. Asentí, aunque él no podía verlo. Será más difícil aún, pero así es como se aprende. Yo aprendí. Escuché a Melissa de fondo, su voz aguda y amarga preguntando, ¿estás cediendo? No sabía que la llamada estaba en altavoz. Reconocí la acústica, el eco de una cocina demasiado abierta para la privacidad. Ese fue su error. Yo no dije nada, y un segundo después, ella rió. Dile que se aguante con su cheque de jubilación. No vamos a arrastrarnos de vuelta con ese viejo polvoriento. Sonreí, no porque no doliera, sino porque aclaró todo. ¿Estás en altavoz, verdad? Pregunté. David no respondió. Lo sabía. Intentó justificarse, excusarse. Ella no quiso decir eso, ella pensaba... Lo interrumpí. David, no te molestes. Escuché lo que necesitaba. Y lo decía en serio. No era el primer insulto. Era la confirmación de que no fue un accidente. Así era ella y, peor aún, así era él al elegir estar con ella con los ojos abiertos. La casa se venderá en 3 semanas, dije. Usa ese tiempo sabiamente. No respondió. Esperé un momento y añadí una última cosa antes de colgar. Solía pensar que amarte significaba protegerte de las consecuencias, pero ahora sé que significa dejarte sentirlas. Y con eso terminé la llamada. Sin gritos, sin maldiciones, solo un padre saliendo al fin de la sombra de sus propias expectativas. Las secuelas de esa llamada pesaron en mi pecho el resto del día. No era arrepentimiento, era peso. El que viene de soltar un sueño. Siempre imaginé envejecer rodeado de familia, viendo a los nietos correr por los pasillos de la casa que construí con mis propias manos. Pensé que mi legado estaría en comidas compartidas, fiestas tranquilas, recuerdos cálidos. Pero el legado, aprendí ahora, no es lo que dejas atrás, sino con quién lo dejas. Y si no pueden cargarlo con respeto, no merecen cargarlo en absoluto. Pensé en mi esposa, en cómo solía decir, el respeto nunca se negocia, ni siquiera con la familia. Antes creía que era demasiado dura. Ahora entendía que simplemente había vivido lo suficiente para ver la verdad antes que yo. Esa tarde me senté en mi escritorio y escribí una carta corta, no para David, sino para la agente inmobiliaria. Le dije que procediera con urgencia, sin retrasos. Incluí los detalles de la propiedad, una lista de no negociables y la petición de evitar vender a alguien de la familia. No quería que esta casa volviera a caer en manos equivocadas por culpa o manipulación. Merecía un nuevo comienzo, aunque yo no pudiera tenerlo. Cuando firmé mi nombre al final, sentí que algo se relajaba en mis hombros. Una liberación tranquila, como un suspiro que no sabía que llevaba tiempo conteniendo. Por primera vez en años, no estaba esperando ser invitado. Me marchaba con mi nombre intacto. A la mañana siguiente di un paseo por el vecindario. Algunos vecinos me saludaron con la cabeza. Otros preguntaron si estaba bien. Habían oído rumores. Simplemente sonreí y dije, estoy bien, solo limpiando la casa.
La mayoría no insistió. Los que lo hicieron recibieron de mi parte un pequeño encogimiento de hombros y un... La familia es complicada. Y era cierto. La familia es desordenada, enredada, muchas veces injusta, pero también es una elección. Y yo ya había terminado de elegir a personas que me veían como un recurso y no como una persona. Había pasado demasiado tiempo confundiendo obligación con conexión. Y esta era mi rendición de cuentas. No supe nada de David durante varios días después de eso. Sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. Y en ese silencio encontré claridad. Ya no estaba enojado. Estaba decepcionado, pero no roto. Había sobrevivido a cosas peores. La vida tiene la manera de ponerte a prueba justo en el borde de lo que creías tu límite final, solo para mostrarte que aún queda algo más. Yo tenía mi dignidad. Yo tenía mi paz. Y tuve la fuerza para hacer lo que la mayoría de los padres nunca hacen. Decir basta y decirlo en serio. Todo empezó con susurros. Sutiles al principio, como la forma en que un vecino se detenía un poco demasiado antes de saludar, o como alguien en el supermercado me miraba de reojo y luego se inclinaba para susurrar algo a la persona a su lado. Caminaba junto a personas que había conocido durante años, gente que había pedido prestadas herramientas de mi garaje o compartido guisos con mi esposa cuando aún vivía, y de repente sus sonrisas eran rígidas, sus saludos cargados de curiosidad en lugar de calidez. No necesitaba escuchar cada palabra para saber lo que circulaba. Siempre empieza con una pregunta. ¿Escuchaste lo que hizo Raymond? Y luego se propaga como humo de un fuego que nadie quiere admitir que está avivando. Esperaba la reacción, siendo honesto, pero lo que no esperaba era lo rápido que la gente eligió bandos, y cuántos de ellos no eligieron el mío. Unos días después de la llamada con David, mi hermana Ellen me llamó al teléfono fijo. Su voz era dura, quebradiza de juicio. «Ray, ¿qué estás haciendo?», soltó. «Echaste a tu propio hijo. ¿Por un brindis? ¿Qué te pasa?». Cerré los ojos, conté hasta 3 y respondí con calma. No fue solo un brindis, Ellen. Fue todo lo que llevó a eso y todo lo que siguió. Pero ella no escuchaba. Ya estaba arrodillada en la narrativa que Melissa seguramente le había contado. «Van a tener un bebé, por el amor de Dios. Los estás echando a la calle mientras ella está embarazada». La forma en que lo dijo, echándolos a la calle, como si hubiera tirado sus maletas a la acera bajo la lluvia, me revolvió el estómago. «Nunca tuvieron derecho a esa casa», respondí. «Fue un regalo que despreciaron». Silencio de su parte, y luego, más fría. «Has cambiado». Ese comentario pesó más de lo que admitiría. «Has cambiado». Como si se supusiera que debía permanecer estático, infinitamente generoso, la vieja mula confiable a la que todos podían cargar sus desastres. Pero quizá sí había cambiado. Quizá el duelo había desgastado las partes de mí que antes toleraban la falta de respeto en nombre de la familia. Quizá perder a mi esposa había arrancado la fantasía de que la sangre por sí sola justificaba el perdón. Aún así, dolió, porque siempre había sido el confiable, el pacificador, el que intervino cuando nuestro padre se marchó y nuestra madre se vino abajo. Yo había criado a Ellen más de lo que le gustaba admitir, y ahora me hablaba como si fuera un extraño frío y desalmado que había perdido el rumbo. Pero no estaba perdido. Estaba acabado. El verdadero golpe llegó 2 días después, cuando mi sobrino Ryan, el hijo de Ellen, me envió un mensaje con una captura de pantalla de Facebook. Melissa había publicado una foto en blanco y negro de su boda, con un pie de foto dramático y largo. Es desgarrador cuando las personas que deberían protegerte se convierten en las que más te hieren, pero nos levantamos. Había decenas de comentarios. «Sé fuerte, chica. Te mereces algo mejor. Qué pena que tengas que lidiar con una familia tóxica». Uno incluso escribió: «Cortar el peso muerto es autocuidado». Me reí a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino por la pura desfachatez. ¿Yo era el peso muerto ahora? El hombre que había pagado la mitad de su boda, que les había dado una casa y nunca les pidió un centavo a cambio. Y ahora, porque exigí respeto básico, yo era el villano en su pequeña tragedia curada. Ryan había añadido una sola frase bajo la captura. «Solo para que sepas lo que está diciendo». Sin juicios, sin tomar partido, solo información. Lo aprecié más de lo que podía expresar. Esa misma tarde, me llamó. «Tío Ray, solo quería decirte que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Sé qué tipo de hombre eres». Eso casi me rompió.
En medio de todo el ruido, el juicio y las publicaciones cargadas de autojusticia, alguien todavía recordaba. Alguien todavía me veía. Gracias, Ryan, dije, con la voz quebrada. No esperaba que nadie estuviera de mi lado. Él guardó silencio un momento y luego dijo: a veces, los que ven la verdad no son los más ruidosos. Esa frase se quedó conmigo durante días, pero las repercusiones siguieron expandiéndose. Me invitaban cada año a la fiesta del vecindario que solía ayudar a organizar. Esta vez, la invitación nunca llegó. Sabía mejor que preguntar por qué. Un amigo en común me dijo más tarde que Melissa había hablado con el anfitrión y le dijo que no se sentiría segura si yo estaba allí. No se sentiría segura. Esa frase, afilada como vidrio, me hizo apretar la mandíbula tan fuerte que pensé que mis muelas se partirían. La seguridad no tenía nada que ver con eso. Era manipulación disfrazada en el lenguaje de la victimización. No solo me pintaba como amargado o irrazonable, me estaba marcando como peligroso. Y David, a juzgar por su silencio, lo permitía. Ese fin de semana, conduje hasta la casa por última vez antes de que el agente inmobiliario trajera al fotógrafo. Me paré en la sala vacía, la luz del sol entrando por las mismas ventanas donde David solía presionar sus manitas y dejar huellas. Recordé la Navidad en que olvidamos comprar pilas para su camión de juguete, así que me quedé despierto toda la noche tallando ruedas de madera. Recordé enseñarle a cortar el césped, a afeitarse, a pedir perdón. Estaba allí rodeado por los ecos de todo lo que intenté darle y el silencio ensordecedor de lo que él había tirado. Y susurré, casi para mí mismo: hice todo lo que pude. Al salir, noté algo en el suelo junto a la puerta principal. Un papel doblado había pasado por la ranura del correo. Lo recogí, lo abrí y casi lo dejé caer cuando vi lo que había dentro. Un dibujo con crayón, torpe pero sincero. Un monigote de pie junto a una casa alta con flores debajo. Arriba, en letras grandes, decía: «Te quiero, abuelo». Me temblaron las manos. Melissa tiene una sobrina de 5 años. Yo solía darle galletas con chispas de chocolate y dejarla jugar con la vieja caja de música de mi esposa. Ella solía llamarme abuelo Ray. No la había visto desde la boda, pero ella recordaba. Todavía recordaba. Me quedé mucho tiempo sosteniendo ese dibujo, luchando contra el ardor en mis ojos. Ese pedazo de papel valía más que cualquier disculpa que hubiera recibido hasta ahora, porque venía sin condiciones, sin cálculo. Era puro. Y en ese momento me di cuenta de algo. La historia que ellos contaban sobre mí no importaba tanto como la verdad que yo llevaba conmigo. El dibujo fue a parar al bolsillo de mi abrigo, y cerré la puerta con llave por última vez. No solo la puerta de la casa, sino la de ese capítulo, esa confianza, esa versión de la paternidad en la que seguía esperando que las personas que amo me amaran de la manera correcta. No esperaba compañía. Ese jueves por la tarde, el cielo se había asentado en uno de esos estados grises y nublados que hacen que todo se sienta más pesado, como si el aire contuviera la respiración. Estaba preparando una segunda cafetera, más por costumbre que por deseo, cuando escuché los golpes en la puerta. 3 toques firmes, ni impacientes ni dudosos, solo seguros. La abrí y encontré a Margaret Donnelly en mi porche, con los brazos cruzados sobre su cardigan burdeos, una expresión neutral suavizando sus rasgos usualmente afilados. «No te quedes ahí parado», dijo. «No vengo a morderte. ¿Tienes café de verdad o solo esa basura instantánea que solías servir?» Parpadeé, atónito un segundo, y luego me hice a un lado y le indiqué que pasara. Margaret había sido la amiga más cercana de mi esposa durante casi 40 años. Y aunque siempre habíamos sido cordiales, siempre había una cierta dureza en nuestras interacciones, un entendimiento mutuo de que nuestra lealtad hacia Linda no se extendía del todo entre nosotros. Pero hoy, su tono era menos acero, más hueso, y sentí algo diferente en su postura, como si viniera no como juez, sino como testigo. Nos sentamos frente a frente en la vieja mesa de la cocina, la de las patas melladas y los anillos de agua de décadas de vasos descuidados. Ella miró alrededor lentamente, como midiendo el silencio. «Este lugar todavía huele a ella», dijo suavemente. Asentí. Nunca cambié mucho después de que ella murió. No tenía fuerzas para hacerlo. Margaret sorbió el café y luego me miró a los ojos. «He estado escuchando cosas, Ray». Su voz no acusaba. Flotaba, equilibrada cuidadosamente entre la preocupación y la curiosidad. De Ellen, de algunos conocidos en común. Pero no vine a regañar. Vine a preguntar qué pasó realmente,
Porque te conozco y sé que no quemarías tu propia casa a menos que el fuego ya hubiera empezado. Esa frase, el fuego ya había empezado, se me quedó grabada. Me recosté en la silla y le conté todo. El brindis, las risas, el silencio de David, el desalojo, las repercusiones. Su rostro no se inmutó ni una sola vez. Escuchó como Linda solía escuchar, con todo el cuerpo. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y exhaló por la nariz. «Maldita sea», dijo. «Esa chica tiene una vena cruel. Siempre la tuvo». Levanté una ceja. «¿Lo sabías?». Se encogió de hombros. A Linda no le gustaba. Nunca lo dijo directamente, pero yo lo notaba. Decía que Melissa llevaba el encanto como un disfraz. Bonita, pero vacía. Y David, bueno, él siempre fue más corazón que columna vertebral. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Sabía que mi esposa tenía dudas. Me sentí tanto reivindicado como traicionado. No por ella, sino por los años que pasé pensando que era el único que veía las grietas. Margaret extendió entonces la mano, apoyándola suavemente sobre la mía. «Pero necesito decirte algo que no te gustará, Rey, porque me importas. Tienes razón en sentirte herido, y tienes razón en exigir respeto. Pero cerrar completamente la puerta a David, a ese bebé, ya no se trata solo de orgullo, se trata de legado». Retiré mi mano lentamente con el pecho apretado. ¿Entonces debería aceptar el maltrato? ¿Quedarme sentado en silencio mientras me quitan la dignidad? Margaret negó con la cabeza. «No. Pero necesitas preguntarte si este límite que has construido es un muro o un ataúd. Puedes mantener tu posición sin enterrar lo poco bueno que aún existe. Ese niño es inocente, y David está atrapado en algo tóxico, pero sigue siendo tu hijo». Aparté la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. «Él la eligió a ella», murmuré, «por encima de mí, por encima de todo lo que le enseñé». Ella asintió. «Y quizás se arrepienta, pero la puerta no tiene que estar completamente abierta. Rey, solo lo suficiente para que entre la luz». Su voz era suave ahora, casi suplicante. «No dejes que tus últimos años se definan por un enfrentamiento. No tienes que perdonarlos, pero tampoco te borres de la historia». Nos quedamos en silencio un buen rato después de eso. Yo miraba el vapor que subía de su café, pensando en el dibujo con crayones de mi nieta, en los pequeños pies que algún día podrían caminar por mis pasillos, en la versión de mí mismo en la que me había convertido. Rígido, inmóvil, todo principio y sin espacio para la complejidad. No quería ser ese hombre, pero tampoco podía ser el hombre que toleraba la falta de respeto en nombre de la unidad familiar. «No sé cómo volver de esto», dije finalmente. Margaret sonrió débilmente. «No tienes que volver. Solo no quemes todos los puentes. Déjalos aprender su lección. Y si algún día lo hacen, estate allí para recordarles quién eres. No porque lo merezcan, sino porque tú lo mereces». Después de que se fue, me quedé junto a la ventana y la vi caminar por el sendero. Sus hombros erguidos, su paso firme. Margaret nunca fue de sentimentalismos, pero me había dado algo que no sabía que necesitaba. Un camino hacia adelante que no exigía rendición. Esa tarde me senté y escribí otra carta. No a David esta vez, sino al niño aún no nacido. No conocía su nombre, su rostro, ni siquiera su género. Pero quería que supiera que, hace mucho tiempo, hubo un hombre que construyó una casa con amor, la entregó con esperanza y la perdió por orgullo, pero que nunca dejó de creer que algunas cosas, algunas personas, valen la espera. La sellé, escribí, «Ábrela cuando estés listo», en el sobre, y la guardé en el mismo cajón que la primera disculpa de David. No estaba listo para llamarlo. Todavía no. Y mucho menos estaba preparado para invitar a Melissa de vuelta a mi vida. Pero Margaret me había hecho darme cuenta de algo importante. Los límites no son lo mismo que los muros. Uno protege, el otro aprisiona. Y yo no tenía ningún interés en ser mi propio carcelero. Ellos aún tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Eso no cambiaría. Pero tampoco necesitaba endurecer tanto mi corazón que ningún futuro pudiera crecer a partir de él. Quizá algún día ese niño llamara a mi puerta. Quizá algún día David se plantara en mi porche, mayor, más sabio y finalmente consciente de lo que había hecho. Y cuando llegara ese día, no quería ser un hombre amargado mirando una casa vacía.
Quería ser alguien que ya hubiera hecho las paces con el pasado y hubiera dejado una pequeña luz encendida en la ventana, por si acaso. La venta se cerró un martes, poco después del mediodía. Recibí el correo de confirmación del agente inmobiliario con los documentos finales adjuntos, firmados, notariados y terminados. La casa ya no era mía. Me quedé mirando la pantalla durante mucho rato. Luego me recosté lentamente en la silla. Era extraño lo silencioso que todo se sentía después. No el silencio que sigue al caos, sino una quietud más profunda. La que se instala cuando tomas una decisión de la que no puedes volver atrás. Esperaba sentir algún tipo de arrepentimiento, o incluso duda, pero en su lugar sentí algo más cercano al alivio. No alegría, no vindicación, solo la ligereza que llega cuando una puerta pesada finalmente se cierra y ya no tienes que seguir mirándola, preguntándote si alguien entrará por ella. La espera había terminado. Había hecho lo que dije que haría. Y por una vez, eso era suficiente. Di un último paseo por la casa el día antes de que cambiara de manos. Ya estaba vacía entonces, despejada por los mudanceros, cada eco rebotando en las paredes desnudas. Pasé la mano por la barandilla donde David solía deslizarse con sus pijamas de Spider-Man, sus risitas resonando por la escalera. Me detuve en la cocina donde Linda y yo solíamos bailar despacio y en silencio, nuestros pies rozando las baldosas mientras la radio susurraba viejas canciones de Motown. Cada habitación guardaba una historia, pequeña, ordinaria e irreemplazable. No lloré. Ya había llorado en las noches solitarias y en los largos viajes en coche con las ventanas bajas. Había terminado de llorar el pasado. Ahora solo estaba dando testimonio de lo que quedaba y honrándolo una última vez antes de entregar las llaves. Cerré la puerta principal con llave, giré 2 veces y la metí en el sobre para el agente. Cuando me alejé, no miré atrás. Algunos cierres no necesitan una última mirada. Al día siguiente recibí otra llamada de David. Casi no respondí. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de rechazar durante 10 segundos enteros. Pero algo dentro de mí, quizá curiosidad, quizá costumbre, me hizo presionar aceptar. Su voz era áspera, como si no hubiera dormido. «Ya está hecho, ¿verdad?», preguntó. No pregunté cómo lo sabía. Quizá el agente lo llamó. Quizá Melissa seguía vigilando cada movimiento mío en línea. Simplemente dije, «Sí, ya está hecho». Guardó silencio durante mucho rato. Luego dijo, «Nos mudamos con sus padres. Ha estado apretado». Esperé. No iba a llenar el silencio por él. Finalmente añadió, «Quería decir lo siento otra vez. Sé que probablemente ya no importa a estas alturas, pero necesitaba decirlo». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Lo dijiste antes, pero no vino acompañado de un cambio. Vino acompañado de excusas». No discutió esta vez. Eso era nuevo. «Ella está enojada», admitió. «Aún no entiende por qué hiciste lo que hiciste. Pero yo empiezo a entenderlo. Debí haberte defendido. Esa noche simplemente me congelé. No quería armar una escena. Su voz se quebró un poco, pero lo empeoré al quedarme callado. Eso se asentó en el centro de mi pecho, no como dolor, sino como un reconocimiento sordo. «El silencio es una elección», le dije, «y cada elección tiene un costo». Otra pausa. Luego dijo, «¿Crees que alguna vez volveremos a hablar como antes?». Suspiré. «Estamos hablando ahora, David. Pero como antes, eso ya se fue. No puedes entrar a una habitación que incendiaste y esperar que se vea igual», murmuró. «Sí, supongo que no. No colgué, pero tampoco dije nada más. Al final lo hizo él. Ese fin de semana recibí una invitación por correo, sobre color crema, letras doradas, un baby shower. El nombre de Melissa escrito en cursiva junto al de David. El mío no estaba escrito a mano, solo impreso con el resto como cualquier otro invitado. Ese pequeño detalle decía más que la invitación en sí. Sabía exactamente lo que significaba. No era una oferta de paz. Era una actuación, una manera de parecer magnánimos, de decir a los demás, «Lo intentamos». Rehusé. Sostuve la tarjeta en mis manos durante un buen rato, mirando la línea del RSVP. Luego la volteé y escribí una breve nota en el reverso. «Deseo que tu hijo tenga una vida llena de amor y respeto. No asistiré». La sellé en un sobre en blanco y la devolví por correo a la mañana siguiente. Unos días después, me senté y finalmente le escribí a David. No una carta larga,
solo lo suficiente para decir lo que había que decir. Le dije que esperaba que encontrara la fuerza que aún no sabía que tenía. Le dije que la paternidad era más que provisión, era presencia, integridad y proteger a tus hijos de las peores partes de ellos mismos. Le dije que yo estaría aquí, no siempre cerca, pero nunca completamente ausente. Y terminé con una sola frase. Siempre seré tu padre, pero no tu tonto. No fue cruel. Fue claro. Esa línea me había tomado mucho tiempo entenderla. Amar a alguien no significa borrarte a ti mismo para su comodidad. Significa trazar la línea entre el perdón y el consentimiento, y mantenerte en ella incluso cuando te tiemblen las rodillas. En los meses que siguieron, el ruido se apagó. Los chismes se silenciaron. Algunos vecinos volvieron a sus rutinas de charla trivial. Otros se mantuvieron alejados. Eso estaba bien para mí. La paz no necesita multitud. Pasé más tiempo en mi jardín, replantando las viejas rosas de Linda y arreglando el cobertizo. Di largos paseos por la mañana. Dejé que la radio tocara las viejas canciones con las que solíamos bailar y cociné comidas que no había probado en años. La vida no se sentía emocionante, pero sí real, honesta, mía. Y eso era suficiente. Una mañana de principios de primavera, encontré un pequeño sobre en mi puerta. Sin sello, solo una letra que no reconocía. Dentro había un dibujo, otro más, esta vez de un bebé con grandes ojos redondos, sonriendo frente a un sol. Sin palabras, solo la imagen. Sonreí y lo guardé en el mismo cajón con los demás. No cambiaba nada, pero me recordaba que incluso en las historias rotas, todavía hay pequeños y suaves momentos que valen la pena conservar. No todos los gestos tienen que reabrir una puerta. Algunos solo te recuerdan por qué la cerraste. Esa tarde me senté en mi porche, mirando el sol ponerse sobre la calle tranquila, con las manos alrededor de una taza de té, el vapor elevándose lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enojado, ni amargado, ni triste. Solo me sentí firme, enraizado en las decisiones que había tomado. Los había amado profundamente, y los había dejado ir por completo. Esa era la línea, el límite, el candado. Y aunque la casa se había ido y la risa era ahora solo un recuerdo, había conservado una cosa, mi respeto propio, y eso bastaba para llevarme adelante.